Entonces, bienvenido a toda la gente al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada muy distinguida de hoy es... Mari Carmen Fernández Chapú, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Qué rico conocerte, profe Mari Carmen. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Y lo que quisiera hacer para empezar es hacer una pregunta que estoy haciendo a toda la gente para preguntarte lo que está dinamizándote, preocupándote, retardándote, interesándote. ¿Qué está pasando con la profe? Bueno, pues eh, muchas cosas. Es decir, es difícil responder esa pregunta. Eh, estoy cumpliendo 20 años en el TEC de Monterrey. ¡Wow! Entonces, Enhorabuena al TEC, y enhorabuena a ti. gracias. Y un poquito más en la carrera de periodismo y en la carrera también como profesora, porque antes de entrar a trabajar en el TEC también di clases en otros lados. Y pues sí, me preocupa, no me preocupa, pero sobre todo me ocupa invertir el tiempo que me queda de mi carrera profesional muy bien, o sea, aprovechar lo que me queda de vitalidad intelectual, productiva, en cosas que me importan y que espero también sean importantes para otros y otras, ¿no? Entonces, el periodismo siempre es algo que me ha preocupado y desde que tengo memoria, desde que lo estudié en la UNAM, ha pasado por momentos de crisis y auges, más crisis que auge, sobre todo en México, Sí, sí, sí. sobre todo en México, pues siendo una carrera difícil, una carrera peligrosa también. México Mm. es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, pero al mismo tiempo no hay democracia sin periodismo y sin libertad de expresión, y eso me ha movido siempre. Y hoy en día, con los retos que enfrentamos, que siempre ha habido retos importantes que enfrentar a lo largo de la historia de los medios y del periodismo, por supuesto. Pero bueno, hoy en día con las redes sociales, con los medios digitales y ahora con la inteligencia artificial, pues también surgen más preguntas que respuestas y también esta cuestión de hacia dónde vamos o cómo, hacia dónde tenemos que ir desde nuestra profesión. Por un lado, desde mi vocación como periodista, pero también como profesora, porque al final yo formo periodistas, formo comunicadores, comunicólogos, y de alguna manera me pregunto todos los días qué es lo que tenemos ahora que enseñarle a los jóvenes o ellos que tienen que enseñarnos a nosotros, más bien, ¿verdad? Porque aquí ya yo aprendo todos los días de mis estudiantes Mm. y al mismo tiempo tengo el reto de dejarles algo, de alguna manera acompañarles en este camino que cada vez parece más sinuoso, profesional y también personal. Gracias, profe. Y has escrito varios artículos sobre el dilema o los dilemas del periodismo en el siglo XXI, globalmente y en términos mexicanos específicamente, hablando Sí. sobre la violencia, hablando sobre los cambios tecnológicos y también político-económicos. Pero una cosa actual es que las y los jóvenes en tus clases, en el pasado, puede ser posible que van a trabajar en un periódico, una cadena de emisoras o una tele, ¿no? Un canal de tele por 5, 15, 25 años.
Ahora supongo que este mercado laboral periodístico es diferente. Entonces, ¿cuáles son las esperanzas que tienen ahora y cuáles son tus mensajes a ellos sobre la realidad, digamos? Sí, efectivamente tiene pros y contras el cambio tecnológico y el cambio en los medios que ha habido en los últimos tiempos. Contra, pues tal vez es esta falta de estabilidad, esta cuestión de que ya trabajar en un medio establecido, en un medio comercial, pues a lo mejor no es tanto lo que buscamos o lo que buscan los jóvenes de hoy, sino ser autosuficientes. Yo creo que se ha abierto un gran espacio, un gran camino y oportunidad para emprender los propios medios, o sea, para que tu propia voz sea escuchada, pues a través de este mayor acceso que tenemos a los medios digitales y de comunicación en general. El freelance, por ejemplo, pues es una opción importante para el periodismo, para ejercer un periodismo más o menos libre, ¿no? Independiente dentro de las posibilidades, el poder dedicarte a lo que te gusta, gracias a que puedes especializarte e hiperespecializarte en aquella área del periodismo, de la información que te gusta y en algún momento, pues al menos hay más oportunidad que antes, que hace varios años, de tener tu propio medio y tu propia marca personal. Entonces yo creo que lo que les diría es exploren su marca personal y su voz propia, porque independientemente de dónde trabajes, y si es en un medio tradicional también, si tienes una voz propia, si tienes una voz original, si hablas desde la congruencia personal, desde esa personalidad que te hace distinto a los demás, pues vas a tener éxito, vas a tener ahí un lugar que ocupar en el mercado laboral, porque hacen falta voces disidentes, voces críticas, voces distintas, personales, que nos hablen las personas a las personas. Mm, También pasa mucho en los últimos tiempos que se vuelve como más impersonal la comunicación, como más lejana, más eh, automatizada, diría yo, ¿no? Más distante, más mediada. Y el periodismo creo que lo que tiene que recuperar es esa voz personal, esa voz humana y hablar de humanos a humanos y también de la comunidad para la comunidad. Esa es otra gran esperanza que tengo en torno al periodismo en el siglo XXI y en estos tiempos, que es recuperar el periodismo hiperlocal, el periodismo que es de la gente para la gente, no de los grandes medios para pues unos lectores o unas audiencias que a lo mejor poco tienen que ver con lo que se discute en esos medios o que no se ven reflejados en las historias que se cuentan o que no se ven tampoco escuchados en estos espacios. Necesitamos un periodismo que vuelva a las comunidades, que vuelva a hablar de lo que realmente nos importa, de lo que realmente nos afecta y que además seamos partícipes. Es una comunicación también hoy en día más que nunca horizontal y de ida y vuelta. ujú. Entonces, yo creo que esa conciencia es la que pues trato de transmitirle a los jóvenes y a los estudiantes futuros comunicadores y periodistas. En el norte global, históricamente, fue una dominación del mercado laboral periodístico por chicos. Por otro lado, una dominación en el mercado laboral de relaciones públicas, ahora eufemizada como comunicación estrategia, por chicas. Ahora, con menos oportunidades full time, como 100% en periodismo, los chicos están colonizando comunicación estratégica o relaciones públicas y hay
una nueva posición o relación entre mujer y hombre en relaciones públicas, llamadas. ¿Hay tendencias de este tipo aquí o no? Pues de lo que te podría hablar es del periodismo, de las mujeres en el periodismo. Hace unos Mm, años, ya hace bastantes años, escribí un artículo que se llama Mujeres Periodistas sí. hacia la democratización de los medios en México, es el título completo. Ese artículo ganó el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación en 2011. Y justo lo que exploraba es cómo en el periodismo siempre ha habido un rezago de género, ha habido un sesgo de género, tanto a todos los niveles, tanto dentro de los medios, por los puestos que ocupan las mujeres, por ejemplo, las secciones clásicas que son de mujeres y de hombres. O sea, por ejemplo, el periodismo político ha estado dominado históricamente por los chicos y no por las chicas, ¿no? Eh, Mientras que moda o las soft news, cultura, entretenimiento, esas son como secciones clásicas de las mujeres. Y esto habla, de alguna manera refleja cómo el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. Se entiende que las mujeres se ocupan de la familia, se ocupan de las cuestiones finas, ¿no? Los detalles de la cultura, ¿no? Lo bonito, no se ensucian las manos, no van a salir a la calle a preguntar, ¿no? A un político, a hacerle una pregunta dura. Como que esa estereotipación, ¿no? De las periodistas ha estado marcando la historia del periodismo en México. Hoy menos, yo creo que llama la atención que cada vez más las carreras de comunicación tienen mayoría de estudiantes mujeres o chicas y cada vez menos chicos. De hecho, en los salones de clase lo vemos claramente. Ya casi, pues son dos, tres chicos versus 10 más o menos, una proporción así es la que observamos en los salones. Y al final, pues en el periodismo deportivo, que es otro ámbito que ha estado tradicionalmente cerrado para las mujeres, pues también se han ido abriendo mucho y diversificando y ahora hay muchas mujeres periodistas. Voy a pausar grabación porque en este momento la imagen de la profe está congelada. Estamos reanudando la grabación. Fue un problema con conexión débil y la profe Mari Carmen estuvo hablando sobre cuestiones de género y periodismo y cómo hay mucho más chicas que chicos en las clases de hoy, pero también a un nivel fronteras duras para mujeres en periodismo a causa de tendencias más largas sociales, etcétera. Pero yo creo que estuviste al punto de decir, profe, que hay cambios. Sí, yo creo que sí hay mayor apertura el día de hoy. Hay ya más mujeres que están ocupando puestos directivos, por ejemplo, dentro de las redacciones o que están cubriendo noticias que clásicamente o tradicionalmente habían Como sido deporte, ocultadas mencionaste deportes. por Sí, los chicos como deportes sí, sí. o como derechos humanos. También están haciendo un trabajo fenomenal las mujeres. También hay que reconocer que hay una sensibilidad distintiva, yo diría, de género y estos temas duros, estos temas que también desde mi punto de vista importan más, ¿no? Que es hablar de derechos humanos o de estas cuestiones íntimas como
me vienen a la las madres buscadoras, ¿no? Y estas historias trágicas de qué pasa con las familias o con los niños o con las mujeres mismas en contextos muy adversos o en contextos incluso de narcotráfico, de violencia. ¿Y qué pasa con ellos? O sea, más allá de las cifras, más allá de la guerra, más allá de los buenos y malos, pues con la vida cotidiana, con las esposas, las madres, los hijos, los niños, con las escuelas. Y esas historias las están contando también, me parece, sobre todo las mujeres. Y creo que esa es una labor, pues, que hay que reconocer hoy en día. Creo que incluso es una tendencia alternativa también a el periodismo que ya no se involucra, que ya se queda en la superficie o que no va al fondo o que no cuestiona o que otra vez no habla de las historias cercanas a nosotros o que importan, ¿no? Mencionaste un par de veces violencia, la primera vez con referencia periodística. Como sabes, en el norte global hay muchas historias trágicas y románticas sobre riesgos periodísticos, pero siempre en términos del corresponsal en la guerra o corresponsal Sí. extranjero, ¿no? Como chica o chico, blanca o blanco, quien va al tercer mundo, en donde no habla el lenguaje, bla, 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 bla. Y esta es como la cara, ¿no? De violencia contra periodismo. Pero en tu obra y en la obra de varias ONG, como Reporteros Sin Fronteras, etcétera, realmente hasta Gaza, ahora Gaza, pero hasta Gaza, Colombia y México realmente son los sitios más peligrosos para periodistas. ¿Puedes explicar Sí. un poco sobre el contexto mexicano? ¿Por qué los y las periodistas son objetos de violencia? Por varias razones, específicamente el contexto del narcotráfico. Siempre me gusta hacer la precisión de que no todo el periodismo es peligroso, ¿no? Yo era directora de la carrera de periodismo en el TEC de Monterrey, lo fui varios años, y me llegaban los padres preocupados porque sus hijos querían estudiar periodismo. Y yo me enfrentaba a este dilema de, bueno, ¿qué les respondo? ¿No? Sí, para mí es una carrera tan apasionante y tan importante y es una labor que no se debe, o sea, no podemos dejar de hacer. Y, y entonces me di cuenta que también hay una estereotipación un poco de esta parte. Por supuesto que es peligroso ejercer el periodismo, sobre todo en lugares cooptados por el narcotráfico, donde el narcotráfico es un poder fáctico, por ejemplo, ¿no? En los estados, en el norte del país, si cubres los medios locales son menos, están menos o son más propensos a sufrir o a ser vulnerables ante la violencia que los grandes medios nacionales y los grandes medios que tienen su sede en la Ciudad de México. Y ese es un problema, por supuesto, porque debería de haber garantías para todos los periodistas y para todos los medios de poder ejercer esta profesión que es un derecho fundamental y que además es un deber, ¿no? Para la democracia. Pero hacen falta medidas, o sea, estamos desprotegidos o están desprotegidos los medios, sobre todo locales y los medios en contextos más críticos y no existen, repito, ni regulaciones, ni sistemas de protección adecuados todavía, ¿no? Para evitar que pues estén expuestos. Y tampoco, por supuesto, es justo que los periodistas tengan que incluso o exiliarse o que poner en riesgo su propia vida por su trabajo. Entonces, esta es la gran tragedia del periodismo en México, que los periodistas si quieren hacer un periodismo duro, un periodismo que hable de pues estas cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, con los derechos humanos, porque son los más vulnerables, los que tratan este tipo de problemáticas,
pues estén expuestos y tengan que, en el mejor de los casos, prepararse o autoprotegerse para más o menos estar libre de peligro. Y aquí pues señalar que hay una falta de responsabilidad, no se asume la responsabilidad por parte del propio Estado, el propio Estado debería de ofrecer estos mecanismos de protección, existen en la forma. Existe el programa de protección a periodistas, pero bueno, hemos visto que falla mucho, ha fallado mucho y hemos tenido casos muy trágicos de asesinatos a periodistas en México, ¿no? Javier Valdés, Brecht, bueno, Regina, muchas y muchos periodistas que, a pesar incluso de estar en el programa de protección, han sido asesinados. Y eso, pues, es lo que además ahuyenta, por supuesto, a que otras personas hagan este tipo de periodismo. Y que, repito, no se puede señalar, o sea, no debe de recaer esa responsabilidad en el propio periodista, porque evidentemente primero está la vida, y primero está tu familia, y primero está tu seguridad, y primero está tu salud, antes que tu profesión. Sino, aquí el problema es esa falta estructural, ¿no? De protección y de garantías para el ejercicio libre y seguro del periodismo en México. Hay muchos ejemplos famosos en las ciudades, pero un montón de ejemplos no famosos en los pueblos, ¿no? Donde hay Sí, sí, claro, periódicos también. solo semanales o algo. Sí, mucha corrupción también, etcétera. Eso Y dicho, luego, adelante, por no, favor. perdón, nada más agregar que no solo es el grado extremo de la violencia y el asesinato, ¿no? Sino que también la precariedad es una forma, ¿no? De violencia también contra los periodistas, la precariedad laboral, Sí, el que los bajos salarios, el que no se te pueda reconocer tu labor dignamente, los, las jornadas, las grandes jornadas o largas jornadas de trabajo, en fin, incluso un deterioro emocional, porque también hay alertas en el periodismo en estos contextos que tienen que ver con estrés, ¿no? Con un estrés extremo, que es también un tipo de violencia psicológica contra los periodistas, o incluso violencia digital, ¿no? Estos casos también que ha habido de espionaje a periodistas, de meterse en su vida privada o de atacar en las redes sociales a algunos periodistas o algunas voces disidentes. Todo eso hace que sea tan complejo y tan complicado ejercer el periodismo en un país como México. en tu obra has escrito no solo sobre el mainstream, el periodismo cooperativo, digamos, pero también sobre alternativas. ¿Sea posible explicar un poco sobre tu mirada, tu perspectiva de un periodismo alternativo en términos utópicos, tus deseos, pero en términos descriptivos para explicar lo que es la situación? ¿Me entiendes, profe? Sí, claro. Yo creo que a lo largo de la historia del periodismo siempre ha habido una corriente y una contracorriente. Y a mí siempre me ha interesado estudiar la contracorriente, o sea, aquellos que van en contra de pues lo establecido, que se plantean, bueno, ¿y por qué no hacer las cosas de forma distinta? ¿Por qué no romper moldes para innovar? Y desde los años 60, por ejemplo, con la contracultura norteamericana, surge un movimiento muy importante de la mano de los movimientos sociales y de la juventud y los movimientos políticos, ¿no? Contra la guerra de Vietnam, etcétera. O sea, todo lo que se le llama contracultura en distintos ámbitos, en el periodismo también se vio reflejado con una corriente como el nuevo periodismo estadounidense, por ejemplo, que justo los jóvenes de los años 60 se planteaban, bueno, cómo encontrar un periodismo que no esté maniatado, por decirlo así, con estas consignas de objetividad,
de ir y solo tomar la declaración de la fuente oficial, de la pirámide invertida y nada más, o sea, responde las 5 Ws y ya está, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? No te metas más a fondo. Entonces, cuando en las calles estaba aflorando una efervescencia de expresiones de todo tipo, ideológicas, culturales, hasta el rock mismo, ¿no? Musicales, artísticas. Y, y entonces un grupo de periodistas sale a la calle y dice, vamos a contar lo que estamos viviendo, a observar lo que estamos viviendo y a contarlo desde nuestra propia subjetividad. Se reivindica un poco la subjetividad del periodista, eh, en este sentido de, bueno, yendo un poco en contra de la imposición de una verdad política, ¿no? O sea, de la imposición de una sola verdad que apele al status quo, etcétera. Entonces, ¿cómo contar las verdades que a lo mejor que no es una sola, pero que son muchas, desde el lugar de quienes la viven y desde un lugar subjetivo en donde, pues además la emoción está presente? Esto ha sido desde entonces muy criticado. El nuevo periodismo fue muy criticado porque pues siempre se plantea estas líneas rojas o estos riesgos que tiene el periodismo que rompe la objetividad, ¿no? Que a lo mejor es militante porque hace abierta una postura a favor o en contra de algo, o que participa incluso, además de ser periodista, participa de los hechos de los que cuenta, y entonces se rompe esta distancia necesaria entre el periodista y la fuente o la realidad de la que hablas, ¿no? Pero yo creo que es un periodismo más cercano a la gente, es un periodismo más honesto, porque no se está disfrazando de objetividad, sino que se está haciendo explícito, bueno, esta es mi verdad, ¿no? Se está recuperando un periodismo también literario, de lectura, ¿no? Que además de enterarte o de informarte, te entretiene también porque está bien escrito, porque se innova también en la forma. Y lo que he visto a lo largo de los años, yo estudié el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y mi tesis fue sobre el nuevo periodismo estadounidense. Y después me encuentro, y en esta tesis justo cuestionaba, ¿no? Las premisas de la verdad, de la objetividad, del periodismo involucrado o el periodismo militante. Y ahora con la posverdad, lo que se llama posverdad, pues como que hay un nuevo auge de esta misma problemática, o sea, de esta misma discusión. O sea, a mí me suena muy parecida esta discusión a la que había en un contexto como la contracultura estadounidense de los años 60, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo hablamos de la verdad? Hay una desinformación impresionante, hay un boom de la desinformación, por decirlo de alguna manera, y entonces otra vez existe la necesidad de desde dónde, o sea, de cuestionarnos desde dónde entonces vamos a hablar, vamos a informar, ¿no? Y se recupera, hablando de alternativas, pues estas alternativas, el periodismo más personal, un periodismo de calle, un periodismo de lectura, un periodismo de la comunidad para la comunidad, y se le puede llamar de muchas maneras. Siempre ha habido muchas maneras de llamar al periodismo alternativo, ¿no? Periodismo no hay uno solo, hay un montón, ¿no? Periodismo de investigación, periodismo literario, periodismo involucrado, periodismo, o sea, podríamos ponerles muchas etiquetas, pero la esencia es un periodismo que se involucra, ¿no? Que no solo informa de manera alejada de los acontecimientos, sino que otra vez recupera la voz humana, ¿no? Y la última etiqueta que a mí me ha gustado y que también estudié para una de mis últimas publicaciones, que fue un artículo sobre periodismo constructivo, ¿no?
que escribí y que se publicó en un libro de Routledge. Entonces, pues justo lo que plantea el periodismo constructivo es un periodismo que no solamente responde a las 5 W, sino agrega una sexta pregunta, ¿no? Que es, ¿y ahora qué? O sea, sí dices qué pasó, cuándo pasó, quién está involucrado, pero además, ¿y qué hacemos con todo esto? Es un periodismo que además visibiliza las soluciones. También se le llama periodismo de soluciones, pero también como el nuevo periodismo en su momento, pues ha sido poco entendido en muchos casos, ha sido una etiqueta que se ha quedado todavía sin estudiar a fondo o dispersa, no nos ponemos bien de acuerdo de qué se trata, pero como yo lo entiendo es que es un periodismo más completo porque además visibiliza lo que sí se puede hacer o lo que se hace incluso para solucionar los problemas. Es decir, no es un periodismo que soluciona problemas porque eso no existe, ¿no? Y además pues no recae otra vez la responsabilidad en el periodista, sino en el Estado y en otras instancias que son quienes tienen que resolver los problemas. Pero sí el periodista lo que puede hacer es visibilizar esas iniciativas que surgen muchas veces, la mayoría de las veces, de los propios ciudadanos de a pie o de las propias comunidades pequeñas que toman en sus manos la solución de sus propias necesidades. Y hay ejemplos loables, ¿no? Ejemplos que vale la pena visibilizar, dar a conocer, para que contagien a otras comunidades que puedan tener algunos problemas parecidos, algunas necesidades parecidas, y que vean el cómo sí se podría solucionar alguna problemática. Y ese es el periodismo constructivo, que construye, como su nombre lo dice, en Europa se le llama periodismo constructivo, en América sobre todo se le conoce como periodismo de soluciones, pero bueno, es ese periodismo que también apela a que sea un periodismo activo y no pasivo, ¿no? Sin llegar al activismo, que también es otra etiqueta que suele plantear controversia, ¿no? El periodista activista, pero sí, el periodismo es en sí una forma de activismo. O sea, no está separado, para mí no está Sí. separado el periodismo del activismo, ¿no? La cosa irónica es que por un lado, muchas personas dicen, periodismo es crucial para democracia, pero no se puede ser activista. Perdón, es activista decir que estoy en favor de democracia. Exacto, Pero exacto. otro elemento aquí, profe, para mí es lenguaje, ¿no? Estamos Sí, hablando sobre un país con más que 60 lenguas indígenas, aparte de castellano, aparte de inglés. Si estás en la Condesa, debes hablar inglés esos días, por ejemplo. Pero en serio, tenemos un periodismo dominado por español, y lo entiendo, pero tenemos mucha gente quienes no hablan español o para quien no es su lenguaje preferido, ¿no? Y para mí es una cuestión de derechos humanos en términos de acceso para los indígenas y algunos afromexicanos también a los medios de comunicación como públicos, pero como trabajadores y creadores también. ¿Qué sí. opinas? ¿Y cuál sería el camino hacia no, mi deseo? Pues ahí creo que México tiene mucho que decir respecto a la comunicación alternativa y en específico mucho que aportar, ¿no? Y sobre todo las radios comunitarias. Justo la comunicación alternativa en México ha encontrado en las radios comunitarias pues una vía muy rica, ¿no? De expresión y de difusión. Son radios que otra vez responden
a las necesidades de la propia comunidad, son radios que están hechas desde la comunidad para la comunidad y que recuperan las lenguas indígenas, ¿no? Y eso, pues, es un ejemplo emblemático, ¿no? De cómo esto que dices, pues, que estos grupos también tengan sus propios medios de comunicación. O sea, yo creo que la base vuelve a ser la misma, que la propia comunidad tenga acceso, no solo acceso a los medios de comunicación, sino que produzcan sus propios medios de comunicación. Y lo que llamamos otra vez comunicación alternativa o periodismo alternativo, pues está lleno de ejemplos también de páginas web o también de organizaciones civiles o de redes de periodistas que han recuperado el periodismo en otras lenguas, que han recuperado el periodismo comunitario, ¿no? Que habla justo de lo que le importa a la comunidad indígena de Chiapas. No te está hablando de la guerra, ¿no? Porque ya nos queda muy lejos y más en ciertas comunidades, ¿no? O no nos está hablando de otras cosas que no nos afectan directamente y yo creo que hay que recuperar eso, ¿no? Porque parte de la falta de interés que hay es hacia los medios de comunicación es eso, que parece que no sé a quién le hablan o se hablan entre ellos los grandes medios, pero pues a nosotros no nos dicen generalmente mucho. Y pues el periodismo alternativo, las comunidades, los medios comunitarios, las radios comunitarias, pues han recuperado esa parte que se ha perdido, ¿no? También los valores, o sea, la lengua es una de las cosas, pero también los valores culturales, las idiosincrasias, ¿no? Las posturas políticas que también pueden ser diversas y plurales. No, totalmente estoy de acuerdo. Por supuesto, lo que dices es 100% correcto y tú sabes mejor que yo en términos de la contribución alternativa, la radio comunitaria, etcétera. Pero desde mi perspectiva debe ser una responsabilidad corporativa y gubernamental también de apoyar Claro. estas iniciativas y de crear redes nacionales de la tele, por ejemplo, ¿no? Porque Ujú, no toda la ujú, gente tiene acceso a la web. Ok, la mayoría sí a las emisoras, pero ujú, ujú, necesitamos, me parece, al menos, por ejemplo, una cadena en náhuatl, que sería ujú. la tele nacionalmente, ¿no? Sí, Y, sí, por supuesto. Hay muchos vacíos que se dejan desde el Estado y desde incluso los medios mainstream o los medios predominantes o comerciales o ya mm, no solo tradicionales, ¿no? Y aquí la cuestión es que ante esos vacíos, lo interesante es ver cómo se han organizado los propios periodistas, algunas organizaciones civiles, algunas comunidades para cubrir esos vacíos. Es paradójico, pero también, pues de alguna manera, es un movimiento muy interesante que hay que visibilizar y reconocer, ¿verdad? ¿no? Redes como periodistas de a pie, que justo, o sea, si no podemos trabajar en medios porque ya no podemos ejercer nuestra libertad e independencia, pues vamos nosotros a juntarnos, a tender redes para tener nuestra propia televisión, ¿no? Rompeviento, por ejemplo, hablando de ese ejemplo, ¿no? De redes como periodistas de a pie y vamos a publicar nuestros propios periódicos o nuestra propia página web. Y esos son los medios alternativos finalmente, ¿verdad? Los que muchos salen incluso de medios tradicionales, pero que en algún momento ya fueron o cooptados o acallados o perdieron independencia, libertad y entonces lo que hacen es irse a otro lugar a hacer lo que no pueden hacer por la vía, pues, oficial, ¿no? Alternativa. En el mundo ideal, por supuesto que debe de haber una garantía otra vez por parte del Estado de medios plurales, de medios independientes, de medios alternativos, de libertad de expresión, ¿no? De acceso a la información, pero bueno, pues sabemos que es un mundo ideal. Profe, tengo una pregunta más para ti y después Sí. de tu respuesta, quisiera también invitarte de añadir algo que quieres, ¿no?
de La última acuerdo. pregunta es que se habla de una época de oro en la literatura gachupina de hace siglos. Se habla de una época de oro en el cine mexicano, ¿no? De los 40, 50, etcétera. Puedes ver mi camino. Fue una época de oro de periodismo aquí en México. Eh, Qué buena pregunta, no había reflexionado o o no había hecho la comparación, ¿no? ¿Cuál sería la época de oro del periodismo mexicano? Pero quiero creer que estamos viviendo la época de oro del periodismo mexicano. Esa sería mi respuesta. Estoy convencida de que estamos en un momento evolutivo, digamos, ¿no? De los medios de comunicación con grandes oportunidades en donde florecen propuestas súper interesantes, muy creativas, que le están dando la vuelta, pues a los vicios o al el periodismo acartonado o al periodismo que pues ya se ha quedado obsoleto. Entonces, justo estamos viviendo la época de oro para el periodismo. Es un punto mío, de hecho. Si estamos buscando a las cifras que tenemos sobre el nivel de alfabetización hace 2 siglos, estamos hablando sobre 12% de la población mundial. Ahora estamos hablando sobre 75-85% de la población mundial. ¿Qué hacen personas quienes pueden leer y escribir? Leer y escribir, pinche periodismo, hombre. Clima, deportes, cuestiones no financieras, guerras, relaciones de género, bla, 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 bla. Es una época de oro. No es una época de oro para periodistas en el norte global en los puestos tradicionales, ¿no? Así es, Pero hay sí, esta explosión que mencionaste, que es valiosa y aparte de todo, al nivel de demanda, al nivel de deseo, al nivel de interés y capacidad público. así es, Bueno, sí. profe, ¿hay cosas que quisieras añadir? Podrían ser cosas con referencia al terreno que ya estuvimos caminando, manejando, o puede ser que quieres añadir algo totalmente nuevo. Pues yo quisiera añadir que vivimos una época de incertidumbre, que estos cambios tecnológicos que la famosa inteligencia artificial nos ha, pues, ha irrumpido y nos ha sacudido, ¿no? Es también un momento de una gran oportunidad para repensarnos como seres humanos, como personas y como individuos de carne y hueso. Entonces, yo creo que justo por el auge de la inteligencia artificial es que podemos pensar en un auge también de la creatividad, del pensamiento crítico, el humanismo y de las humanidades. También es un gran momento y me atrevería a decir una época de oro para las humanidades, porque hoy más que nunca las necesitamos ante los retos que nos presentan los cambios como los tecnológicos y la inteligencia artificial. Profe Mari Carmen, mil gracias por darnos esta hora. Fue fascinante. He aprendido mucho de tus publicaciones, pero más gracias a nuestra conversación. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantada de haber platicado contigo y con tu radio escuchas.